La historia reciente de España es la historia de un sueño roto, una crisis, la historia de cientos de familias hipotecadas y desempleadas y de una deuda actual de 1 millón, de millones de euros al Banco Central Europeo. Año 1998. El Partido Popular en el gobierno. A la cabeza, José María Aznar. Para impulsar la economía española se crea la Ley del Suelo. Esta ley permite comprar terreno del Estado de una manera más barata. La teoría es la siguiente: si se construye más vivienda, esta bajará su precio, lo que permitirá que la gente pueda acceder más fácilmente a su compra, dejando de lado el anticuado método del alquiler. Durante los siguientes años, la construcción se dispara. España pasa a ser el ojo del huracán en construcción urbanística de toda Europa. Los inversores están dispuestos a construir lo que sea y donde sea. Madrid, Marbella y Valencia pasan a convertirse en cárceles de hormigón. ¿Quiénes están detrás de esta crisis? ¿Por qué Valencia, Madrid? Bueno, yo creo que hemos de pensar que en aquellos momentos tanto Valencia como Madrid estaban bajo la influencia del Partido Popular y la hegemonía era enorme en aquellos momentos. Realmente podemos pensar que Rita Barberá estuvo 23 años en Valencia y eso tuvo una influencia enorme. Y como por arte de magia, la construcción se disparó disparatadamente en el territorio valenciano. La Ciudad de las Artes, Fórmula 1, el intento de expropiación del Cabañal, el puerto, ciudad y pueblos colindantes abrazaron la ley del suelo y pronto se vieron amurallados por una gran cárcel de hormigón. Sobre todo baja calidad. Calatrava ha sido el protegido de Rita prácticamente. La Ciudad de las Artes y las Ciencias está en un bucle constante de reconstrucción. Cuando se termina de rehabilitar una parte que se cae, hay que empezar con la siguiente. El ejemplo está en el Palau de les Arts Reina Sofía. El trencadís de la fachada se empezó a desmoronar prácticamente 4 años después de su finalización. Mientras que la Comunidad Valenciana quedaba tapiada, el municipio madrileño no quedaba atrás. Aunque más espectacular fue el caso Marbella, con el partido Gil, convirtiéndose en la joya de la corona de la especulación inmobiliaria, transformando un pequeño pueblo costero en una de las ciudades turísticas más codiciadas de Europa. El caso Gil es un caso aparte. En aquellos momentos Marbella tenía situaciones muy importantes de amiguismo, enchufismo, nepotismo, recalificación fraudulenta del suelo y muchísimos cachondeos más. La filosofía Gil era la siguiente: construye todo lo que puedas para atraer turismo. No importa si el terreno está protegido, porque una vez hecho el edificio, ¿quién lo va a derribar? A principios del 2000, el plan de construir para abaratar la vivienda parece empezar a flaquear. Esta sube de manera desproporcionada a cada año que pasa y, por otro lado, el paro baja a récords históricos. ¿No ves? ¿No ves qué fue? A ver, ¿tienes por ahí una pizarra? ¿Tenéis por ahí una pizarra? ¿No? Bueno, igual da. Vamos a ver, todo el mundo trabajaba, todo el mundo tenía trabajo. Era algo así como la American Dreams española, ¿eh? Chicas guapas, coches caros... Sí, pero la pregunta... A ver, guapa, déjame terminar, por favor, ¿eh? ¿Vale, cariño? Venga, vamos a ver. A ver, haz bien tu trabajo, ¿eh? Vamos a ver. Lo que te quiero decir es que, aunque la vivienda subió ligeramente, todo el mundo se podía permitir una vivienda. Todos teníamos acceso a una vivienda y nadie se quejó. No hacía falta que tuvieses 2 másters en la cría de aves de corral, ni que supieras idiomas, turco, francés, alemán, catalán, igual daba. Todo el mundo trabajaba, todo el mundo tenía una vivienda. Y eso tiene nombres y apellidos. José María Aznar, Rita Barberá. La gente vivía en el caloret de su vivienda, de su hogar. ¿Me entiendes, guapa? ¿Sí? Muy bien. Irremediablemente, muchos jóvenes se fueron a la obra abandonando los estudios en masa. Aceptaron hipotecas que a partir del 2004 ya llegaban a ser de más de 40 años. Y sumémosle que al acabar de pagarla, si tu piso tenía un coste de 120.000 euros inicial, habrías pagado casi el doble por ella al banco. I will be concise. The banks are absolutely not to blame. We always act within the legal framework.
If the client, in this case, someone that requests a mortgage, does not read the contract correctly, do you understand me? Does not read the contract correctly, and accepts the money, then he or she must accept the consequences of this payment. Cuando vas a pedir un préstamo, no solo te dan más dinero del que necesitas, sino que además te dicen que si no puedes pagarlo no pasa nada, ya que la vivienda sube, vendes tu piso, saldas la deuda y además te ganas un dinerillo. ¿No falla algo en esta fórmula? Para el año 2007, la bola de nieve es demasiado grande y está a punto de sepultarnos a todos. Los pisos alcanzan un récord de precio histórico. La gente se ha endeudado por más de 40 años y un detalle sin importancia. El famoso banco Lehman Brothers cae arrastrando tras de sí la economía de muchos países. Nadie parecía haberla visto. La ley del suelo supuso un fracaso enorme y seguro que nos iba a pasar factura. Todo por su culpa, todo por explotar recursos que no debíamos explotar. ¿Cree que Aznar sabía que esto podía estallar? No, él solo vio un recurso que por suerte o por desgracia había brotado del suelo y había que aprovechar. ¿Por qué dejarlas pudrirse ancladas a la tierra cuando se podía echar mano de ellas? Ellas habían causado el problema. Altas, imponentes, capaces de tapar la luz del sol. Esta es la historia. Colón, allá en 1492, hizo su histórico viaje aún más histórico cuando, parando en una isla fuera de ruta en busca de víveres y materiales, subiera a bordo de la Pinta un polizón que el mundo no veía desde hacía siglos. Efectivamente, está demostrado por vestigios arqueológicos que en el antiguo Egipto las grúas ya eran utilizadas y, de hecho, consta que sirvieron para construir la gran pirámide escalonada de Sácara o también la gran efigie de Giza y, en fin, otros muchos monumentos faraónicos. Los egipcios no son los únicos. Aztecas e incas también lo cuentan en sus dibujos e historias. Bueno, en las afluencias del río Bec se encontraba una de las tribus más poderosas, ¿no? Allí, Atulu el Grande, con solamente unas piedras construyó una de las construcciones más importantes, la Gran Pirámide de Maya, ¿no? Con un brazo de conquistador era un gran regalo de Dios que quería conseguir algo que besara cielo y tierra. Pero esta herramienta clave para el desarrollo humano suscita una pregunta. ¿De dónde salen estos mágicos seres de fantasía capaces de levantar enormes cantidades de peso? El brontosaurio, concretamente ubicado en el Jurásico Superior, era una mole de más de 15 toneladas de peso y en ocasiones hasta de más de 25 metros de longitud. Este animal, como otras especies tales como el velociraptor, mutaron de una manera extraña, primero en hierro y luego pasando de un aspecto vegetal a animal. Si recordamos, Hanna y Barbera, ya en Los Picapiedras, apostaban por este ser como una especie de animal en las cuales se basaban sus construcciones modernas, apostando así científicos como yo que pudiéramos desarrollar esta teoría. Grandes esfuerzos científicos y culturales han tratado de averiguar por qué las grúas desaparecieron con el ocaso de estas civilizaciones antiguas. La Iglesia Católica opina que lo que Dios te da, Dios te lo quita, y si eso, algún día te lo devuelve. El budismo, que la energía fluye y que se marcharon para volver a crecer discretamente, como si de un bonsái se tratara. Bueno, habida cuenta de que no hay constancia de ningún conflicto armado con extraterrestres, no cabe deducir otra cosa, sino que la desaparición de las grúas no puede ser obra de los extraterrestres. Habría que pensar más bien en el principio darwiniano de que órgano que no se usa se atrofia y que en consecuencia, dejando de construir y dejando de alimentar burbujas inmobiliarias, estos artilugios tenderían a su desaparición.
Y bien, así en el cenit de estas grandes civilizaciones, habiendo alcanzado un equilibrio entre arquitectura, paisaje y recursos, dejaron de construir para mantener lo que ya tenían. Fue así como las grúas, poco a poco, empezaron a marchitarse y a desaparecer. Colón las reencontró en la pequeña isla de Ipoalnemoani, Tlacuamioanoni. Lo que vio fascinó todos sus sentidos. Una isla masivamente construida, edificaciones de una altura sobrehumana que parecían rozar las nubes, hechas de piedra, madera, cañas, barro, una obra arquitectónica que rebasaba la comprensión de la época. En la isla se veneraba mucho a estos grandes seres de metal. Por eso es que siempre estaba en perfecta construcción. Se contaba que estas grandes torres medían 2 kilómetros de altura y oscilaban de una manera obscena, ¿no? Desafortunadamente, a día de hoy, en la isla no se puede visitar, dado que el gran peso de todas las construcciones hundió la isla. Lo mismo pasó con La Pinta, dado que una grúa polizón se coló en uno de los barcos. Y bueno, en el trayecto hasta España fue creciendo más y más. Al llegar hundió el barco, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba en el territorio europeo, no se podía hacer más. Con las grúas de nuevo en Europa, el Renacimiento empezó. El ser humano volvió a construir más alto y más ambicioso que nunca. Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti o Pietro Lombardo asentaron la base de la arquitectura moderna de nuestros días. Y ahora, una serie de edificios construidos sin grúas. Aunque grandes son las ventajas de tener a estos seres de nuestro lado, también hay que tener en cuenta grandes desventajas de la convivencia con ellas. Muchas veces su aparición es azarosa y todavía no se ha llegado a una conclusión de por qué en ciertos valles, playas, llanuras, aparecen masivamente, empezando a considerarse, en ocasiones, una plaga. Yo no me lo podía creer, o sea, súper fuerte. Salgo al patio, me veo ahí una gruita y digo, ay, mira un juguete, y cuando voy a quitarla, pues no, pues estaba pegada al suelo. ¿Y qué hice? Pues le llamé a mi cuñado. Digo, oye, ven aquí que tengo una grúa en el patio, y me dice, ¿una grúa? Eso no es un juguete, eso está pegado, y eso además crece y se hace grande, y te va a costar 2.000 pavos quitarlo. ¿2.000 pavos? Mira, yo no estoy para gastos, ¿qué queréis que os diga? Al igual que Isabel, centenares de españoles han tenido este mismo problema, disparando la demanda de exterminadores de grúas. Una de las particularidades del nacimiento de las grúas es que durante sus 2 primeras semanas de crecimiento suele ser bastante sencillo deshacerse de ella. Basta una simple mezcla de ácidos y un Rotaflex para arrancarlas del suelo. Es a partir de ahí cuando su piel se endurece y no hay manera humana de arrancarlas del suelo, obligándonos a convivir con ella hasta que pasado el tiempo se marchita y caen al suelo. Esto suele ser muy peligroso, sobre todo en núcleos urbanos, ya que podrían causar muertes por aplastamiento. Mi hijo murió así. Se han intentado diferentes maneras de trasladar las grúas, pero se ha dado por imposible. Estas se marchitan y mueren en el instante. No solo es un problema a nivel ambiental, sino a nivel social. 1998. Entra en vigor la nueva Ley de Suelo. 1998.
el año en que España está plagada de grúas. Aznar es todo un visionario. Sabe que no se puede desaprovechar el mondongo. Cada grúa parece predispuesta a crear un nuevo y maravilloso edificio. ¿Es ético el uso de las grúas? Por supuesto que no, al menos no de esa forma tan abusiva. Claro que nos han ayudado mucho durante la historia y si no las usamos va en contra de su naturaleza. No podemos permitirnos que desaparezcan. Lo que no me parece correcto es que si aparecen, las destruyamos antes de que crezcan o se las abandone indignamente, solas, bajo la lluvia, a la intemperie, sin un plástico que las proteja de las inclemencias del tiempo. Es por eso que mi asociación está trabajando en un proyecto de edificio montable y desmontable, para que las grúas puedan hacer su labor y así no dañamos el medio ambiente. Se trata de un edificio biodegradable y en ellas podrán vivir inmigrantes, emigrantes, refugiados, vagabundos, huérfanos, toda la gente desfavorecida. Pero las comunidades no parecen estar muy de acuerdo con este proyecto, siendo rechazado por la gran mayoría. Pero qué tonterías son esas, estos hippies biodegradables. ¿Qué pasa, que se tenían que comer la vivienda o qué? Vamos a ver. Vivienda para quien se la pueda pagar y quien no, que se busque un trabajo. Que eso de las oportunidades desiguales, eso es una excusa de esta panda de vagos, ¿me entiendes? Sea posible. Biodegradables. Vamos a ver, cariño, ¿qué cenamos? Hoy la paella del comedor. No, mejor la del cuarto de baño que está alicatada, por favor. Dan pena, ¿verdad? España grande y libre. Madre mía. Hacia el año 2004, el uso de las grúas alcanzaba su máximo esplendor. Hasta el punto en el que se empezaron a comprar terrenos que carecían de ellas, especulando por la posible aparición de alguna. Muchas personas, confiando en las constructoras y visto el alegre panorama urbano que atravesaba España, desembolsaron grandes cantidades de dinero con la esperanza de conseguir el piso de sus sueños. Nosotros adquirimos el piso con la promesa de que en 2 años podríamos visitarlo, pero la cosa fue alargándose. Era una agonía constante. De hecho, la constructora siempre nos prometía que al mes siguiente íbamos a tener el piso, cuando realmente no ha sido así. Nos toca vivir en el piso de mis padres. Y también, afortunadamente, conservamos nuestros trabajos a pesar del tema de la crisis, pero esperamos que en un futuro próximo conseguir más dinero y poder pagarnos un piso en condiciones. Pero hay miedo. Quién sabe, igual en 20 años aparece una grúa por ahí. Mientras tanto, Carlos, que es un sentimental, se pasea por ahí cada día pensando, este podría haber sido nuestro hogar. What is clear is that the Spanish way of life is unsustainable. The debt continues to be paid and the aggressive construction system of the past decade is being resumed. Well, regarding my opinion, I don't know. It's very difficult to position yourself. On the one hand, everything that is business activity moves the economy, which is good. But we must not forget that hundreds of flats are unoccupied and they're going to be demolished in the future even. So we must not forget that many of them have been seized, and this will raise the price of housing again. Vivienda digna, un futuro claro para los jóvenes que a los 30 años siguen sin poder independizarse, y un trato justo para las grúas, que puedan crecer libremente sin ser asesinadas. Mira, hace unos meses en el zoo de Nueva York apareció una en la jaula de los leones. Valientemente la van a dejar crecer, sin vergüenza alguna, y quizá en la próxima película de Madagascar salga como personaje, y así normalizar estos bellos seres. Las grúas no son nuestros enemigos, sino que por el contrario ayudan a solucionar una necesidad primaria, como es la vivienda. El problema estriba en no calibrar nuestras necesidades con nuestro bienestar y contribuir a crear un mundo habitable donde las grúas no nos asfixien o un mundo menos habitable que perezcamos víctimas de la codicia.
Este es el dilema que se nos plantea como seres humanos para nuestro futuro inmediato. La revolución a nivel urbanístico es imparable. Sin las grúas, grandes maravillas arquitectónicas jamás se podrían haber realizado. Pero también edificios indispensables como hospitales, colegios, bibliotecas, no habrían sido posibles sin ellas. Conseguir el equilibrio de su uso será la clave para nuestra prosperidad y supervivencia. No alimentéis a las grúas. No alimentéis a las grúas. No hay que alimentar a las grúas. No alimentéis a las grúas, que luego me crecen y me cuesta mucho dinero quitarlo. No alimentéis a las grúas, cuidadlas. No alimentéis a las grúas. No alimenten a las grúas. No, en serio, un error. Y no deis de comer a las grúas. Hacedlo con él. And remember, don't feed the cranes. Siempre con chistes y bromas, pues donando una canción. Y si estirando... Tenemos un problema y grande en España. Se llama grúa. Hay grúas amarillas, grúas rojas, grúas azules. Las rojas son las más peligrosas. Esas nada, ni pizza, ni kebab, nada. No hay que darles nada. ¿Me entendéis? Grúas para que se lo pueda pagar y que no, que se busque un trabajo.